Dios les bendiga. ¿Cómo se ve? Okay. Creo que se ve bien. El Señor les bendiga. Ok. Así. Amén. Vamos a esperar unos 1 minuto, 2 minutos más. Te bendiga Rocío, Eva, Pastor, Silvia, Isis, Ale. William. Hermana Dora, Ana Isis, hermano Sergio, Frank, hermano Mario, te bendiga, hermano Fernando,
Amén. Dios les bendiga a cada uno. Gracias por sacar el tiempo para conectarse a esta hora. Agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por mantenernos con bien. Sabemos que su mano poderosa está con cada uno de nosotros. Y es gratificante el saber, aunque no nos podemos reunir en el templo, pues nos podemos reunir por medio de estas aplicaciones, ¿verdad? Por medio de la tecnología. Y grande es Dios, ¿verdad? Que en estos tiempos nos permite hacer esto. Vamos a comenzar donde está ahora. Si puede abrir su Biblia, vamos a leer el Salmo 143. Salmo 143. Vamos a estar dirigiendo en este servicio de oración. Vamos a estar bajo el tema la oración ayuda a nuestros corazones a estar bajo la voluntad de nuestro Dios. La oración, como dice Santiago, debe ser constante, ¿verdad? Nuestra oración es de todo el tiempo. Amén. Vamos a leer Salmo 143. Dice la palabra, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oh Jehová, oye mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. El salmista comienza con esta oración pidiéndole al Señor que lo escuche, ¿verdad? Y le comienza diciendo, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Versículo 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Versículo 4, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Versículo 5, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, Jehová, dice el salmista. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y en el versículo 9 dice el salmista, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio. El versículo 10, que tiene casi todo, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Lo que hablaba al principio, la oración nos ayuda, nos enseña, nos lleva a hacer y obedecer la voluntad de nuestro Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. En otras palabras, tú eres mi creador, tú eres mi todo, le está diciendo el salmista. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos lleva a la verdad. El Espíritu de Dios es el que nos dirige en nuestras vidas. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda en todo tiempo. Por eso cuando el Señor, ¿verdad?, se iba, le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, yo me voy, pero les dejo el Consolador, les dejo, ¿verdad?, el Paracleto, que significa el Consolador. Y el Espíritu de verdad hablará todo, ¿verdad?, lo que han oído y lo que el Padre le ha dicho también, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios, hermanos, y el salmista, ¿verdad?, entiende eso y le dice, porque tú eres mi Dios, tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y el último versículo dice, el 12, y por tu misericordia disiparás
mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Es necesario, ¿verdad?, ser siervos de Dios. Pero quiero que leamos de nuevo el versículo 10, donde dice: enséñame a hacer tu voluntad. Debe ser la oración diaria de nosotros, debe ser una oración constante, y en cada oración que hagamos, hermanos, debe de ir esta parte de pedirle al Señor a enseñarnos a hacer su voluntad, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador, Él es todo para nosotros, y si somos hijos suyos, ¿verdad?, entonces respondemos y correspondemos y oímos y seguimos su voz. Jesucristo dijo: mis ovejas, ¿verdad?, oyen mi voz. Las ovejas que son de Dios escuchan la voz de Cristo, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, es necesario en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos, ¿verdad?, difíciles, tiempos de angustia, ¿verdad?, tiempos donde vemos malas noticias. Todos los días, si ustedes pueden encender sus televisiones y ver noticias o ver sus celulares, ¿verdad?, todas las noticias son malas. Pero en medio de todas esas malas noticias, en tiempo donde se ve para las personas que no conocen de Dios, ¿verdad?, que no pueden ver una luz, que no ven la luz, la claridad de Dios, sino que solo ven oscuridad en este mundo, oscuridad, y no pueden ver otra cosa, ¿verdad? Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad?, como siervos de Dios, es necesario que la luz que Cristo nos ha dado resplandezca, ¿verdad?, y que ellos puedan ver de que sí hay una salida a todo esto, de que sí hay una luz, y esa luz es Jesucristo. Esa luz, hermanos, solo Dios la puede dar. Esa luz solo viene de Dios. ¿Y dónde encontramos esa luz, hermanos? No podemos encontrar esa luz en hombres que solo enseñan mentiras. No podemos encontrar esa luz en personas que solo motivan a las personas, donde la mayoría de sus mensajes son motivación. No necesitamos motivación, hermanos. No necesitamos esa clase de motivación. Nosotros necesitamos el Evangelio de Dios. Eso es lo que necesitamos en nuestras vidas cada día. Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que las personas necesitan. Escuchar las buenas nuevas del Evangelio, ¿verdad? Eso es el Evangelio. Las buenas nuevas que Dios nos ha mandado por medio de su Hijo, hermanos. Y es como nosotros debemos de presentar a las personas que no conocen de Dios, a presentarles al mundo, ¿verdad?, esta luz, ¿verdad?, una luz admirable, hermanos. ¿Y dónde encontramos esa luz, hermanos? Esa luz la encontramos en las Escrituras. Es necesario que en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos, ¿verdad?, de dolor, sufrimiento, ¿verdad?, personas que no encuentran una salida, es necesario que nosotros, ¿verdad?, podamos explicarles a ellos de que sí pueden encontrar una salida, de que sí hay una salida y que es verdad, y esa salida se llama Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y es necesario escuchar esas palabras, es necesario entrar por esa puerta, porque es la única puerta que nos lleva a Dios. Esa puerta, ¿verdad?, es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo hombre, ¿verdad? Jesucristo Dios. Él es el único que nos lleva al Padre, hermanos, porque no hay otro mediador entre nosotros los hombres y Dios más que Jesucristo, ¿verdad? Y por eso que corremos a Él, por eso es que nos acercamos a Él, ¿verdad?, cada día, sabiendo, hermanos, que Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha las oraciones de los justos. Dios escucha las oraciones de sus hijos. Y cuando en este mundo, ¿verdad?, solo se escuchan malas noticias, es necesario que la luz de Cristo resplandezca, hermanos. Y esa luz solo la podemos encontrar en las Escrituras. Y es necesario, ¿verdad?, que nosotros hablemos a los hermanos con la Escritura, ¿verdad?, que les demos consejo con las Escrituras, que motivemos sus vidas con las Escrituras. No podemos motivar a los hermanos con motivación que no es de la palabra, porque por eso, ¿verdad?, solo en la palabra nosotros encontramos la verdad. La palabra, hermanos, es inerrante e infalible, y la verdad está solamente en ella, y es necesario que nosotros motivemos a nuestros hermanos con salmos, ¿verdad?, con palabra de Dios, ¿verdad?, con sabiduría de Dios, hermanos, por medio de los evangelios, ¿verdad?, por medio de las cartas, ¿verdad?, por medio del Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos. Tenemos todo para ayudar a nuestros hermanos. Y en estos tiempos, ¿verdad?, de angustia, donde hay muchas dificultades, es
necesario poner, ¿verdad?, en práctica todo lo que hemos aprendido como iglesia, ¿verdad?, cuando nos reunimos en la iglesia, en el templo, y exponemos y predicamos esta palabra de Dios, ¿verdad?, donde hemos dicho, ¿verdad?, y decimos siempre, ¿verdad?, que encontramos la verdad solo por la palabra y las escrituras de Dios, ¿verdad?, sin mensajes motivacionales, ¿verdad?, sin decirte tu futuro es este, tu futuro es aquello, con pensamientos de hombre. No, tu futuro está en lo que la palabra dice, ¿verdad?, y por eso que nos regocijamos y entendemos esas cosas, hermanos. Entonces, ¿verdad?, es necesario estar, hermanos, bajo la bondad y la voluntad de Dios. Es necesario entender y reconocer eso, hermanos. Y verdad, Dios tiene tantos atributos, hermano, y todos los atributos son perfectos, los que nuestro Dios tiene, ¿verdad? Y apelamos a ellos, ¿verdad? Y reconocemos de que Dios es un Dios bondadoso, que es un Dios de misericordia, que es un Dios justo, pero también entendemos de que Dios es un Dios, ¿verdad?, con fuego consumidor, ¿verdad?, de que no dejará al impío, ¿verdad?, sin un juicio. Dios castigará al malo, Dios castigará al perverso, y esto tiene que saberlo las personas, de que Dios, ¿verdad?, dice Salmos, ¿verdad?, 7, que Dios está airado con el malvado, con el impío todos los días, hermanos, ¿verdad?, pero que Dios escucha la oración de los justos, que Dios inclina el oído a aquellos que le buscan de corazón, a aquellos que tienen un corazón, ¿verdad?, quebrantado, de verdad, que se regocijan en el Señor humilladamente, ¿verdad?, sin altanería, sino que nos acercamos a Dios creyendo que le hay, pero humillados, reconociendo su soberanía, su poder, y lo más importante, hermano, en cada oración nuestra, reconociendo su voluntad, reconociendo el propósito de Dios, hermanos, porque la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Entonces, una de las preguntas que uno se hace siempre y que el mundo se hace siempre, ¿verdad?, y que nosotros debemos de dar respuesta a ello es esto. Ellos dicen, ¿puede permitir Dios el sufrimiento de creyentes? Y te hago esta pregunta, hermano. ¿Puede Dios permitir el sufrimiento a los creyentes? Te contesto, sí. Dios puede permitir el sufrimiento también a sus hijos para enseñarnos, para moldearnos, ¿verdad?, para ayudarnos también a crecer, ¿verdad? Podemos ver en Job 1:8 que Dios, ¿verdad?, permite. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Verdad? Pero el Señor, ¿verdad?, le mostró que él, ¿verdad?, puede dejar de que a nosotros los creyentes, ¿verdad?, ser, ¿verdad?, padecer sufrimiento, hermanos. Y en mismo Job 2:11 dice, ¿verdad?, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, ¿verdad? 2:11, 1:8, perdón. Sí, ese que estoy diciendo, ¿verdad? Le dice el Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job, verdad, que no hay otro como él? Sabemos, ¿verdad?, que el Señor permitió el sufrimiento a Job, ¿verdad? Pero porque Dios conocía el corazón de Job. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestras debilidades y sabe, ¿verdad?, hasta dónde, ¿verdad?, Él nos puede llevar. El Señor dice que llevemos su carga, ¿verdad?, que su carga es ligera, hermanos. Y, ¿verdad?, Él sabe que podemos soportar, ¿verdad?, las pruebas que Él nos da, ¿verdad? Y por eso nosotros, ¿verdad?, aceptamos las pruebas, aceptamos el sufrimiento que Dios nos da, porque es para ayudarnos, hermanos, ¿verdad? Decir lo que sí le pedimos al Señor es que nos ayude a, ¿verdad?, a que la tentación no llegue a nuestra vida, porque la tentación no es de Dios, la tentación es del maligno, es de Satanás, ¿verdad? Las pruebas son de Dios, las tentaciones son del maligno, y por eso, ¿verdad?, el Señor en la oración que le enseña a sus apóstoles le dice, ¿verdad?, que no nos deje caer en tentación, ¿verdad? Y es también nuestra oración diaria que el Señor no nos deje caer en tentación, hermano. También vemos, ¿verdad?, sufrimiento en Primera de Pedro 3:17, ¿verdad? Porque mejor es que dice Pedro 3:17, Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor llevar nuestro sufrimiento haciendo el bien, hermanos, que haciendo el mal. Porque si llevamos nuestro sufrimiento haciendo el bien, sabemos, ¿verdad?, que la recompensa al final es que Dios, ¿verdad?, nos ha mostrado y nos ha dado la salvación, hermanos. Y eso es muy hermoso entenderlo. También Primera de Pedro 4:19 nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el
bien, hermanos. Entonces, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Permite el sufrimiento a nosotros los creyentes, ¿verdad? Que pasemos todas estas pruebas, ¿verdad? Porque al superar la prueba, ¿verdad? Nuestra fe, hermanos, incrementará, nuestra fe crecerá, ¿verdad? Y seremos más inmovibles, ¿verdad? En la fe con el Señor, hermanos. Y esto, ¿verdad? El Señor lo permite porque Él es bueno, hermanos, y el Señor sabemos que obra, hermanos, libremente. El Señor, ¿verdad? A Él no se le da consejo, porque ¿quién al sabio Dios, dice el canto, ¿verdad? ¿Quién al sabio Dios puede dar, hermanos, consejo? Si Él es el sabio, toda la sabiduría proviene de Él, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que Él obra libremente. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Hermanos, Dios es soberano y Él actúa libremente y Él está en su trono y todo lo que Él quiere y todo lo que Él quiso ha hecho, y nosotros aceptamos esa voluntad de Dios, hermanos, y sabemos que en todo eso el Señor obra universalmente. No solo es en unos lugares, el Señor obra universalmente. ¿Qué vemos de este virus, verdad? Que está afectando al mundo, que es universalmente, es en todo el mundo, verdad. El Señor también, hermanos, obra universalmente, y eso lo podemos ver, verdad, en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie puede, hermanos, al Señor, ¿verdad?, decirle: ¿qué haces?, ¿verdad? Porque en su santa voluntad, en su gran soberanía, Él hace todo correcto, y todo lo que Él hace, hermanos, es bueno para nuestras vidas. Efesios 1:11 también podemos ver, ¿verdad?, que en Él asimismo tuvimos herencia, hermanos. Tenemos herencia en Cristo, ¿verdad?, en Dios, en Cristo Jesús, habiendo sido, ¿verdad?, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, hermanos. La voluntad de Dios es perfecta, hermanos, y nosotros, ¿verdad?, aceptamos su voluntad. Y su obra, hermanos, es soberanamente. Las obras de Dios son soberanas, y todo lo que Él hace, hermano. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, la voluntad, el propósito, los atributos y la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios, hermanos, obra, dijimos, soberanamente también, ¿verdad? Eso también lo podemos ver, ¿verdad?, en Romanos 9. Versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad?, acerca de Isaac y Esaú, ¿verdad? Él obra, hermanos, soberanamente. Él dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿verdad? Él lo hace soberanamente y es su voluntad, hermanos. Él, hermanos, nuestro Señor abarca la vida eterna, seguridad y resurrección de los creyentes, hermanos. Esa es nuestra, ¿verdad?, confianza en nuestro Señor, de que nosotros, ¿verdad?, tenemos la seguridad de nuestra resurrección en Cristo Jesús, hermanos. Por eso, ¿verdad?, es que hablamos, ¿verdad?, y decimos que debemos, ¿verdad?, de confiar en el Señor, de que debemos de servir al Señor genuinamente, de que debemos, ¿verdad?, si cometemos errores, arrepentirnos, hermanos, genuinamente, con un corazón genuino, ¿verdad?, así como el salmista, ¿verdad?, se acercaba al Señor arrepentido, ¿verdad?, de sus malas obras, y decía: Señor, ¿verdad?, contra ti, solo contra ti he pecado. Tenemos que recordar, hermanos, que cuando cometemos pecados, cuando hacemos cualquier cosa que no es, ¿verdad?, de bien, es contra Dios que nosotros, ¿verdad?, hacemos estas cosas. Por eso, hermanos, debemos de confiar y orar siempre en el Señor y tener esta seguridad, hermanos, esta seguridad en Cristo, ¿verdad? Estamos seguros bajo las alas de Dios en Cristo Jesús, que fue quien murió por nosotros, hermanos. En Juan 6:39-40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda, que no se pierda nada, ¿verdad?, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que Dios le da al Hijo, hermanos, no se pierde. Y si Cristo, si Dios nos ha llamado, ¿verdad?, si Él nos ha llamado a su presencia, a servir, ¿verdad?, si Él nos ha llamado a ser hijos de Él, ¿verdad?, porque somos hijos de Él, y si Él nos ha traído, ¿verdad?, a sus caminos, hermanos, debemos de estar confiados con esa seguridad de que si estamos en Cristo, hermanos, estamos
en las mejores manos que podríamos estar, ¿verdad? Estamos con esa gran seguridad, ¿verdad? Que si seguimos en esta tierra, hermanos, estamos en Cristo, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que su vivir era Cristo y su morir era ganancia, ¿verdad? ¿Por qué decía esto? Porque él tenía la seguridad de que Cristo lo había llamado y que su alma estaba escondida en Dios, en Cristo Jesús. Es como nosotros debemos de actuar, como debemos de pensar, hermanos. Y atesorar estas palabras en nuestro corazón, de que tenemos victoria en Cristo, porque Cristo ha vencido, hermanos. Y si Cristo ha vencido, nosotros, ¿verdad? Estamos con Él. Entonces, hermanos, todo obra para bien de los creyentes. Todo, hermanos, obra bien para los creyentes, ¿verdad? Romanos 8:28 dice, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Les vuelvo a repetir el versículo, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que confiamos en Dios, a los que lo amamos de corazón, todas las cosas nos ayudan para bien. No importa, hermano, las cosas que están pasando, ¿verdad? Las noticias que se escuchan, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que muchos de nosotros tenemos que salir a trabajar, ¿verdad?, para sustentar a nuestras familias, ¿verdad? La mayoría de todos nosotros, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso con nuestras familias. Y el Señor sabe eso, ¿verdad?, que tenemos ese compromiso. Pero sabemos, ¿verdad?, que salimos, hermanos, confiadamente de que Dios, ¿verdad?, está con nosotros, hermanos. Y Él nos cuida, hermanos. Él nos cuida, dice el salmista, como la niña de sus ojos, ¿verdad? Así nos cuida nuestro Señor a sus hijos, a los que amamos de corazón a nuestro Dios, hermano. Y es entender estas palabras, hermanos, que Dios, ¿verdad?, es bueno con nosotros, hermanos. Dios se revela, hermanos, en la ley. Dios, ¿verdad? La gloria de Dios, hermanos, es grande. La gloria de Dios, hermanos, es lo que debemos de anhelar, ¿verdad? Porque de Él, hermanos, Dios, ¿verdad?, todo lo que hizo, lo hizo por medio de Cristo y para Cristo, ¿verdad? Y eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice Romanos, ¿verdad? Hermanos, debemos de confiar en el Señor, hermanos. Efesios 1:6 nos dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos al amado. Hermanos, esto, ¿verdad?, produjo también la llamada de Pablo, ¿verdad?, a ser apóstol. Cristo, ¿verdad?, llamó a Pablo, ¿verdad?, a ser apóstol, ¿verdad?, de los gentiles, ¿verdad?, y Dios, ¿verdad?, Dios lo llama, ¿verdad?, y Cristo, Él ve a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, Dios llama, hermanos. Por medio de Cristo, ¿verdad?, nosotros tenemos, hermanos, la salvación en nuestro Señor, hermanos. Y esto es muy gratificante en estos tiempos de angustia en nuestros corazones, hermanos. Es muy importante, hermanos, saber de que ese Dios poderoso, ese Dios misericordioso, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios, ¿verdad?, que permite que las cosas pasen, porque nada se mueve sin su voluntad. La palabra dice que ni un cabello de nuestras cabezas se cae, si no es la voluntad de Dios. Ese Dios todopoderoso que nuestra mente no puede entender ni comprender, hermanos. Ese Dios, hermanos, proveyó la muerte de su Hijo para que nosotros tengamos vida en Él, hermanos. Ese Dios poderoso, hermanos, entregó a su único Hijo amado, a Jesucristo, a que viniera a esta tierra, sufriera en esta tierra y muriera por nosotros, hermanos. ¡Qué gran amor! ¿Hay otro amor más grande que ese? No hay otro amor más grande que ese, hermanos. Ese Dios poderoso, ese Dios, hermanos, tan misericordioso, ¿verdad? Le damos gloria por eso, por proveer la muerte de Cristo para nosotros, hermanos. Y eso lo podemos ver en Gálatas, ¿verdad? En 1:4, ¿verdad? El cual dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, Gálatas nos lo dice, ¿verdad? Que Dios proveyó, dio a su Hijo para que nosotros tengamos, hermanos, esa confianza de que Dios, hermanos, cuida de sus hijos en estos tiempos peligrosos. Y esa debe de ser nuestra fe, esa debe de ser nuestra confianza, ese debe de ser, ¿verdad?, nuestro anhelo en nuestro corazón, ¿verdad? Saber más y más de Él por medio de las Escrituras, hermanos. Dios es
bueno y poderoso, hermanos. También Hechos, ¿verdad?, de los Apóstoles 2:23 dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, ¿verdad?, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, hermano, Dios, ¿verdad?, dio a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros, ¿verdad?, podamos tener esta comunión que hoy tenemos, hermanos. Y, ¿verdad?, Él se revela en su propósito en Cristo, hermanos. Dios se revela en su propósito en Cristo. Dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, Dios es bueno todo el tiempo, hermano. Dios es bueno. No hay otro Dios como nuestro Dios, hermano. Solo Él es el justo Dios, ¿verdad?, que nos cuida, y sabemos de que su propósito, hermanos, siempre es para el bien de nosotros, hermanos. Es necesario entender entonces, hermanos, de que estamos en las manos poderosas de nuestro Dios. Es necesario entender de que en estos tiempos de angustia y de dolor, ¿verdad?, en medio de las malas noticias, hay una buena noticia. Hay una noticia poderosa, hay una verdad absoluta que es infalible, y esa es verdad de que Dios dio a su Hijo amado para que nosotros tengamos vida en Él, ya sea en esta tierra o en el cielo, ¿verdad? Y si Dios decide, hermanos, llevarnos, gloria a Dios. Ese es su propósito, esa es su voluntad, estamos con Él. Eso es lo importante y eso es lo necesario entender. Y si Dios decide dejarnos en esta tierra, hermano, seguiremos trabajando, ¿verdad?, en su obra. Él es el sembrador, ¿verdad? Él es, ¿verdad?, el que da todo. Nosotros, hermanos, solo somos los obreros, hermanos. Y somos llamados a, ¿verdad?, a ser obreros. A llevar su palabra a todo rincón, ¿verdad? A llevar su palabra en todo tiempo, en todo lugar, ¿verdad? Debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como la palabra nos dice, hermanos, porque es el evangelio de buenas nuevas, ¿verdad? Es el evangelio que da, ¿verdad?, esa esperanza a aquellos que la necesitan, hermanos. Todos la necesitamos, pero nosotros la conocemos. Ahora es importante que nosotros que la conocemos la demos saber a las demás personas, hermanos. Y es necesario que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, como humanos, demos una respuesta a nuestro Señor, a todas esas cosas que Él ha hecho, hermanos. Es necesario que nosotros como hijos de Dios demos esa respuesta a Él, ¿verdad? Ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Todos debemos de tener en nuestro corazón ese deseo de hacer la voluntad de Dios, hermanos. Nosotros, ¿verdad?, no podemos exigirle a Dios. Nosotros no podemos mandar a Dios. Nosotros no podemos, ¿verdad?, decirle a Dios por qué haces esto, por qué haces lo otro, porque Dios es sabio y soberano. Pero sí, ¿verdad?, debe de haber ese deseo en nuestros corazones, de ahora que conocemos esta verdad, de hacer su voluntad. Salmo 143, 10, versículo 10 dice el salmista, ¿verdad?, al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Miren esas palabras. El salmista le dice al Señor, ¿verdad?, enséñame a hacer tu voluntad. El rey David le decía, ¿verdad?, a nuestro Señor: enséñame, Padre, ayúdame, guíame, hazme como tú, Señor, llévame a hacer tu voluntad. Y ese es el deseo que debe de haber en nuestros corazones, ¿verdad?, en ver toda esta gloria, ¿verdad?, que el Señor ha dado a su Hijo amado por nosotros. Todo lo que el Señor ha hecho, hermanos, nosotros no podemos pagar con nada, pero sí debe de haber una voluntad, ¿verdad?, ese deseo en nuestro corazón de hacer esa voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Hacer, ¿verdad?, lo que Él quiere que nosotros hagamos, hermanos. Por eso que el salmista le decía, ¿verdad?, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y si decimos que el Padre, que Cristo, que el Espíritu Santo es nuestro Dios, entonces, hermanos, si Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios, ¿verdad?, Él es soberano, entonces, hermanos, nosotros vamos a hacer su voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, ¿verdad? Este es el salmo que leímos al principio, ¿verdad? Y este versículo 10, hermanos, es, ¿verdad?, toca nuestros corazones, ¿verdad? Y nos deja saber que hay una necesidad en nosotros, de que hay necesidad, ¿verdad?, de que nosotros mismos no podemos hacer nada. Necesitamos de Dios que nos enseñe, hermanos, que nos enseñe a hacer su voluntad a diario, hermano, ¿verdad? Y orar
orar, hermanos, en todo tiempo, orar que se haga su voluntad. Porque, ¿verdad? Mateo 6:10 nos dice, venga tu reino. ¿Se recuerdan que los viernes pasados estuvimos hablando acerca, ¿verdad?, de la oración? Y hablaban, ¿verdad?, hermano Sergio, hermano Juan Carlos, ¿verdad?, predicaron, ¿verdad?, de esto, ¿verdad?, de Mateo 6. Venga tu reino, decía Jesucristo, ¿verdad? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, debe de ser nuestra oración, hermanos, que se haga su voluntad cada día en nuestras vidas. Entonces, hermanos, debemos hacer la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque dice Lucas, ¿verdad? Porque dice, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es muy importante de entender, hermanos. Esto es muy importante de que nosotros, ¿verdad?, atesoremos en nuestro corazón. Que no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice esas palabras es hijo de Dios. Es hijo de Dios el que hace la voluntad de Dios. Ese es el hijo de Dios, hermanos. Porque también Mateo 12:50 nos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, muy importante entender esas palabras. Primera de Juan 2:17 nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, debemos de querer cada día hacer la voluntad de nuestro Dios. Es necesario, hermanos, querer hacer la voluntad de nuestro Señor. Dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, y todo eso lo encontramos solo en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Debemos de hacer planes, hermanos, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Debemos de hacer planes, quiero que les quede grabado, debemos de hacer planes conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque es lo único como hijos de Dios que podemos hacer. Dice Romanos 15:32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea creado juntamente con vosotros. Hermanos, es necesario que nosotros también verifiquemos la voluntad de Dios para renovación de nuestras mentes a diario. Es necesario, vuelvo a repetir, es necesario verificar su voluntad. ¿Cómo vamos a verificar la voluntad de Dios? No por nuestros pensamientos, no por lo que yo crea en mis pensamientos. Vamos a verificar la voluntad de Dios por medio de su palabra, por medio de las Escrituras, por medio de lo que Él ya nos habló, por medio de los apóstoles y los profetas. Ahí vamos a verificar cuál es la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Es necesario entender que debemos que verificar su voluntad para renovar nuestra mente cada día. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, qué palabras más hermosas. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta a nuestras vidas, hermanos. Esto es muy hermoso, hermanos, y gratificante y verdad, y nuestros corazones se regocijan y se refrescan, verdad, en estas palabras de las Escrituras, verdad, que nos dejaron estos hombres de Dios, en las cuales nosotros hoy podemos meditar, hermanos, y poder, verdad, entender cuál es el propósito de nuestro Dios. Debemos de estar firmes, hermanos, y completamente seguros en su voluntad. Es necesario, debemos de estar firmes en estos tiempos difíciles. Debemos de estar, verdad, viendo, verdad, que el Señor, verdad, es bueno con nosotros, hermanos. Debemos de estar completamente seguros, hermanos.
en su voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta. Debemos de estar siempre seguros en ella, hermanos. Colosenses 4:12 nos dice, ¿verdad? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Debemos de orar los unos a los otros, ¿verdad? Debemos mandarnos mensajes los unos a los otros. Debemos de llamarnos los unos a los otros, ¿verdad? Debemos de entender, ¿verdad? De que orando, hermanos, orando los unos por los otros, ¿verdad? Vamos siempre a estar firmes. La oración del justo puede mucho, hermano. Y nosotros debemos estar orando por cada uno de nosotros, ¿verdad? Como vemos en Colosenses 4:12, ¿verdad? Decía, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y debemos, hermanos, promover santificación personal. Debemos de promover la santificación personal de cada uno de nosotros. Que nuestras mentes se renueven cada día. Pero debemos de motivarnos y, ¿verdad? Y poner, ¿verdad? Promover la santificación de cada uno de nosotros en Cristo, hermanos, para Dios. Debemos, ¿verdad? La palabra dice, sé santos porque yo soy santo, dice Dios. Y debemos de promover, ¿verdad? El ser justos, el ser rectos, ¿verdad? En los caminos de Dios, hermanos. Debemos de entender eso, hermanos. Debemos de ser, ¿verdad? Promover la santificación personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, ¿verdad? De todo mal, de todo chambre, ¿verdad? De toda injusticia, de todas malas palabras, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Nuestra santificación y que nos apartemos de todo mal, hermanos. Y entonces debemos de dar gracias en todo. Hermanos, estamos pasando este momento difícil. Estamos pasando situación difícil donde vemos muerte, vemos enfermos, vemos hospitales colapsados, ¿verdad? Estamos a veces afligidos por nuestros familiares, hermanos. Pero, hermanos, debemos de confiar que la voluntad del Señor es perfecta, hermanos. Y, ¿verdad? Debemos de dar gracias en todo, hermanos. Debemos de dar gracias, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros todo el tiempo. Y Él sigue siendo bueno y Dios seguirá siendo buenos con nosotros, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿verdad? Nos dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, hermanos. Y debemos de hacer el bien también, hermanos. Debemos de hacer el bien cada día, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Debemos de hacer el bien, hermano. Y lo último que les quería decir, para tener nuestro tiempo de oración, es que debemos de vivir para su voluntad. Esto es todo, hermanos. Debemos de vivir para su voluntad. Siempre, siempre. Nuestro vivir es Cristo, hermanos. Debemos de vivir para su voluntad. Primera de Pedro 4:2 nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué son las concupiscencias? Son deseos desenfrenados, ¿verdad? Sino, decía Pedro, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, la respuesta a todo esto que vemos y leemos y oímos, la respuesta a todo esto, hermano, a estos tiempos difíciles, es Cristo. La respuesta es Cristo. La respuesta ha sido Cristo. Cuando la respuesta ha sido Cristo, es la respuesta de Cristo que nos ha traído a sus manos. Y cuando decimos que la respuesta es Cristo en tiempo presente, es porque es la respuesta. En tiempo pasado ha sido la respuesta, en tiempo presente es la respuesta, y en tiempo futuro Cristo siempre será la respuesta, hermanos, en todo. Cristo es, ¿verdad?, nuestro vivir, y es mi deseo que en su corazón puedan añorar, puedan desear, puedan creer
y puedan tener fe, hermanos, de que Cristo, ¿verdad?, hace la obra por medio del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, está en nosotros, ¿verdad? No estamos reunidos juntos en persona, pero estamos reunidos aquí, ¿verdad?, en vivo, online, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y siempre ha sido mi deseo en mi corazón, ¿verdad?, y de todos, ¿verdad?, los que predicamos, es no motivarlos con palabras de hombres, ¿verdad?, con pensamientos de hombre, sino motivarlos con la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios, hermanos, es la que hace todo. La palabra de Dios dice su palabra que es como una espada de dos filos, ¿verdad?, que penetra, ¿verdad?, y rompe hasta lo profundo, hermanos. Necesitamos nada más hablar y decir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en este momento vamos a tener unos 20 minutos o 15 minutos por ahí de oración, pero antes de ello me gustaría que si tienen alguna petición, ¿verdad?, si no la quieren escribir, no hay ningún problema, pongamos nuestras peticiones delante del Señor. Meditemos en la palabra que hemos escuchado, ¿verdad?, y entender de que la voluntad de Dios se hace y es perfecta y nosotros solo confiamos en ella, ¿verdad? Pero tenemos dificultades, ¿verdad? Pero se las ponemos en las manos al Señor y todo lo que el Señor hace es para bien para nosotros. Así que voy a dar 2 minutos, hermanos, si usted quiere escribir sus peticiones o si, ¿verdad?, solo las piensa y las pone en el corazón, ¿verdad? Vamos a estar orando en este momento a nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar 1 minuto o 1 minuto y medio para que podamos ver, ¿verdad? Y así oremos a nuestro Señor, ¿verdad?, en estos tiempos difíciles donde es necesario orar, hermanos, ¿verdad? Si no se hacía la oración en casa, ¿verdad?, con nuestra familia, es necesario que implementemos eso, que comencemos, ¿verdad?, a orar con nuestras esposas, nuestros hijos, ¿verdad?, y que ellos puedan conocer de la palabra de Dios, hermanos, desde pequeños, para que cuando estén grandes, dice su palabra, no se aparten de sus caminos, ¿verdad? Amén. Oramos por los doctores y enfermeras, ¿verdad? Que verdad que están haciendo un gran labor, un gran trabajo, ¿verdad? Debemos de orar por ellos. Vamos a orar también por todos los estudiantes, ¿verdad?, que están en las casas, porque las escuelas están cerradas. Que el Señor, ¿verdad?, siga protegiéndolos, guardándolos. Vamos a orar por la salud de la mamá de nuestro hermano Brandon. Vamos a orar por un amigo de Brandon que se llama Jorge. Vamos a orar por los desamparados que no tienen dónde refugiarse. Por las personas que están saliendo a trabajar, ¿verdad? Sabemos de que estamos saliendo a trabajar, ¿verdad?, porque debemos de proveer para nuestras familias, ¿verdad? Y sabemos que el Señor nos cuida y nos guarda. Vamos a orar por los hermanos que no están trabajando también, ¿verdad? Por los ancianos, ¿verdad? Vamos a orar por toda la familia de anhelos, ¿verdad? Por todos los enfermos, por nuestros corazones que tengan paz en estos tiempos, ¿verdad? Confiar siempre en Dios. Vamos a orar también por todos los pastores, ¿verdad?, que sus congregaciones que
sigan alimentando con la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante. Orar al Señor, ¿verdad? Que cuide a muchos hermanos, ¿verdad? Que están siendo también, ¿verdad? Estafados tal vez de alguna forma. Entonces, ¿verdad? Que puedan ellos encontrar la verdad en la palabra de nuestro Señor. Amén. Que podamos permanecer unidos, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar. Pido que pongamos todas estas peticiones, ¿verdad?, en las manos del Señor, y sabiendo que su voluntad es perfecta, ¿verdad? Todo se hace bajo su santa voluntad, ¿verdad? Bajo su providencia. Oramos por nuestras familias, ¿verdad?, que van a ser afectadas en diferentes áreas, ¿verdad?, de sus vidas. Que podamos estar firmes y soportar la tormenta. Hemos podido ver, ¿verdad?, cómo la voluntad de Dios es perfecta, hermanos. Y cómo, ¿verdad?, eso trae un gozo, trae, ¿verdad?, esa paz a nuestros corazones, ¿verdad? Y que solo en Él podemos encontrar esa paz, hermanos. Solo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, oramos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, Señor. Hemos aprendido, Padre, que tu voluntad es perfecta, Señor. Nadie te da consejo, nadie te puede dar consejo porque tú eres el sabio Dios. Tú eres el Dios soberano y toda la sabiduría que los hombres tienen es porque tú la has permitido y tú se las has dado, Señor. Tú eres perfecto, santo, santo y santo, Señor. Nada se mueve si tú no lo permites, Señor. Reconocemos tu poder, reconocemos tu grandeza. Reconocemos, Padre, de que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tú eres ese Dios poderoso y fuera de ti no hay otro como tú. El salmista, Señor, se refugiaba en ti y te pedía que escucharas su oración, Señor. Asimismo nosotros nos refugiamos en Cristo Jesús, Padre, pidiéndote, Señor, por medio de Él, Señor, que tú inclines tu oído a nosotros, Señor, y escuche las peticiones de nuestros corazones, Padre. Tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, y lo creemos, Señor. Mira, Señor, en este momento que vamos a poner las peticiones en tus manos, Señor. Te pido, Señor Jesús, por la mamá de mi hermano Brando, Señor. Que tú la cuides, que tú la protejas, Señor, y que tú le des fuerza y fortaleza, Señor. Señor, sabemos, Padre, de que tú eres doctor por excelencia, Señor, y que tú puedes hacer las cosas, Padre, y que tú puedes quitarle, Señor, el sufrimiento, dolor que tenga en este momento, Padre. Sabemos, Padre, de que tu voluntad es perfecta. Asimismo te pido por mi hermano Brando, Señor, que está pasando en estos momentos difíciles, Señor, que tú le des fortaleza, Señor, a él, a su esposa, Señor. Sabiendo, Padre, de que pueden refugiarse en tu verdad, en tu palabra, Señor, que pueden refugiarse, Señor, en ti, por medio de Cristo, en el Espíritu Santo, Señor Jesús. Asimismo, Señor, pido también por su amigo Jorge, Señor. No sé la dificultad que está pasando, Padre, pero, Señor, ponemos en tus manos su petición, ponemos en tus manos, Señor, su vida, Padre, sabiendo, Señor, de que tú puedes transformarla, Señor, que tú puedes, Padre, ayudarle, Señor, en estos momentos difíciles, Padre, donde escuchamos, Padre, temores y terrores, Señor Jesús, donde escuchamos malas noticias, Padre. Pero sabemos que tú eres un Dios poderoso y que tú estás en control de todo, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos por los ancianos, Señor, que tú los ayudes, Padre, que tú los guardes, Señor, que tú les des fortaleza, que tú les des, Padre, aliento, Señor Jesús, y que ellos, Padre, puedan depender como lo han hecho, Señor, de ti, Señor, y que puedan confiar, Padre, en ti, Señor, y que tú, Padre, estás con ellos, Padre, en estos tiempos difíciles, Padre. Asimismo, Padre, te ponemos también, Señor, todos los alumnos, Señor, de las escuelas, Padre, que están fuera, Señor, y que no están asistiendo, Padre, que tú les ayudes, Padre, ahora que están en casa, Señor, que tú ayudes también a los padres, Señor, a las madres, Señor, en casa, Padre, a que ellos puedan enseñarles, Señor,
lo que necesitan saber, Padre, pero lo más importante, Señor, que les puedan enseñar quién eres tú, Padre. Ahora, Señor, que tenemos la oportunidad de estar con ellos en casa, que ellos puedan aprender de ti, que ellos puedan reconocer, Señor, de que tú eres un Dios poderoso y que tú permites que pasen cosas, Señor, porque tú estás en control de ellas, Padre. Asimismo, Padre, te pongo, Señor Jesús, la petición, Señor, de los hombres que están saliendo, Señor, a trabajar, Padre, en estos tiempos difíciles, Señor. Pero que es necesario que lo hagamos, Señor, porque debemos de proveer para nuestras familias, Señor. Pero nos ponemos bajo tu soberanía, Señor. Dice tu salmo, Padre, que en que andemos, Padre, en valle de sombra no temeremos mal alguno, porque tú, Señor, estás con nosotros, Padre. No temeremos, Padre, al temor nocturno, Señor. No temeremos a la peste que anda de día, Padre, porque tú, Padre, nos proteges y bajo tus alas, Señor, estamos seguros, Señor. Y esa es nuestra confianza, Padre, que bajo tus alas, Padre, estamos seguros, Señor. Pido, Padre, por nuestro hermano José, Padre, papá de Heiner, Señor, que tú lo guardes, que tú lo cuides donde quiera que él esté, Señor, y que, Padre, que tú puedas, Señor, ayudarle en estos momentos difíciles, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tu poder, Señor, sea, Señor, actuando para los hijos que te aman, Señor, que sea tú, Señor Jesús, con nosotros cada día, Padre. Te pido, Señor Jesús, que nos ayudes, Padre, para seguir, Padre, evangelizando a nuestras familias y personas, Padre. Padre, te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre. Nuestro ministerio comienza en casa, Padre. Ahora tenemos la oportunidad, Señor, de poder, Padre, evangelizar, Señor, pastorear nuestras familias, Padre. Asimismo, Padre, te pedimos, Señor, estar orando, Señor, por nuestra hermana Gabriela Zambrano, Señor, que su bebé, Padre, sigue en el hospital, Padre. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a esta familia que está pasando por muchas dificultades en estos últimos tiempos, donde ella, Padre, estaba embarazada, tuvo su hijo, Señor, y tuvo complicaciones, y ahora, Señor, vuelve a estar en el hospital con su niño, Padre. Sabemos como padres lo difícil que es, Señor, y lo duro que es, Padre, tener un hijo enfermo, Padre. Te pido, Señor, que tú le des fortaleza a nuestra hermana Gabriela, Señor, que tú le des, Padre, sabiduría en estos días para afrontar las cosas, Señor, y que pueda ella, Señor, depender de tu palabra, Señor, que pueda refugiarse, Señor, en tu evangelio, Señor Jesús, Padre. Ayúdala, Padre, sana a su hijo, Padre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, Padre. Pedimos también, Señor, por los hermanos que están sin familias, que están solos en este país, Señor, de nuestros países, Padre, que han venido solos y no tienen familia, Señor. Te pedimos por ellos, Padre, en este momento, que tu Espíritu Santo, Señor, les ayude, Padre, y que ellos puedan, Padre, ver la claridad, Señor, de sus vidas por medio de las Escrituras, Padre, y que el Evangelio pueda llegar hacia ellos, Padre, si no te conocen, Padre. Te pido, Señor, que los ayudes, Padre. Sabemos que son tiempos difíciles, Señor. Te pedimos por ellos, por todos los hermanos que están solos, Señor. Oramos por nuestras familias, Señor, que van a ser afectadas en estos tiempos, Señor, en muchas áreas, Padre. Los ponemos en tus manos, Padre, que tú puedas, Señor, ayudarnos, proveernos, Padre, que no falte, Señor, el techo en nuestras cabezas, Padre, que no falte, Señor, la comida en nuestras mesas, Padre, que tú proveas a tus hijos, Padre. Miramos, Señor, las aves del campo que no trabajan, Señor, y aún así tú les das de comer, Señor. Cuánto más a nosotros que somos tus hijos, Padre. Tú nos ayudarás en estos tiempos difíciles, Padre. Oramos por ellos, Señor. Te podemos ayudar, pedir, Señor, que oramos, Señor, por nuestras familias que puedan permanecer unidas, Señor. Padre, te pedimos por cada uno de ellos, Padre. Te pido, Señor, por la familia y la iglesia Anhelo, Señor. Por todos, Señor, te pido por ellos, Padre, que tú los guardes donde quiera que están, que tú los cuides, Señor, que tu mano poderosa esté con ellos, Padre, y que ellos puedan ver, Señor Jesús, que pueden refugiarse en tu palabra, Señor, que ellos puedan ver, Padre, que solo en ti hay, Señor, esperanza, Padre, que solo en ti, Señor, pueden encontrar, Señor, ese gozo que sus corazones necesitan, Señor. Te pedimos, Padre, por los desamparados, Padre, que no tienen dónde refugiarse, Señor Jesús. Te pedimos por ellos, Padre. Mira, Señor, cuántas personas están durmiendo en las calles, Señor, que no tienen dónde ir, Padre. Que tú las guardes, que tú les suplas, Señor Jesús. Padre, un lugar donde ellos puedan estar, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, Padre. Gracias, Padre. Te pedimos por todos ellos, Señor. Oramos, Señor, por los doctores y enfermeras, Padre, y los trabajadores de los hospitales, Señor, que están pasando por tiempos difíciles, Señor, y que ellos, Padre, están haciendo una gran labor, Señor. Te los ponemos en tus manos, que tú los protejas, Padre, para que ellos puedan seguir, Señor, ayudando a aquellos que están enfermos, Señor Jesús. Aquellos, Padre, que están, Padre, con necesidad, Señor. Te pedimos que tú les des fuerza y fortaleza, Padre, para que ellos puedan, Señor Jesús, seguir en el trabajo que están haciendo, Señor. Te pido, Padre, por todas las iglesias, Señor Jesús,
que están haciendo un gran labor, Señor, de que tú las guardes y, Señor, que estén confiadas en ti, Señor, así mismo por los pastores, Padre. Muchos pastores, Padre, que están pasando situaciones difíciles, Señor, te pedimos por ellos, Padre, que tú los guardes, que tú los cuides, Señor, y que ellos puedan, Padre, depender de tu palabra, Señor Jesús, que es nuestro refugio, Señor. Así mismo te ponemos en tus manos, Padre, nuestro pastor Eddie, Señor, que tú lo sigas ayudando, que tú lo sigas fortaleciendo, que tú le digas dando sabiduría bíblica, Señor, y que tú le sigas guardando, Padre, como lo has hecho hasta ahora, Padre. Le pedimos, Señor, por su esposa, Padre, por Pamela, Señor, por sus niños, Padre. Te los ponemos en tus manos, Señor, sabiendo de que tú, Señor, estás en control de todo, Padre, y que tú eres bueno y soberano, Señor, y que todo lo que haces es bueno, Padre. Por eso confiamos en tu voluntad poderosa, Señor. Si se me escapó alguna petición, Señor, la ponemos en tus manos, que tú puedas, Padre, ayudarnos, Señor, Padre, a cada uno de ellos que pusieron peticiones en su corazón, Señor, de que tú les ayudes conforme, Padre, a tu voluntad, Padre. Estamos fortalecidos, Padre, en la fe que tú nos has dado, Señor Jesús. Por tanto, Señor, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Jesús, mi Jesús, gracias por estar siempre conmigo, sosteniéndome, Señor, sobre las aguas de esta vida, Padre. Especialmente, Padre, cuando la corriente es más de lo que puedo soportar, Señor. Mientras me sostienes día a día, Señor, mientras nos sostienes a cada uno día a día, Señor. Tras mañana, Señor, mi fe, nuestra fe crece, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Señor. Me fortalezco, Padre, durante este tiempo contigo, Señor. Reboso de gratitud, Padre, y alabanza. ¿Qué haría sin ti, Señor, si alguna vez tú me faltaras, Señor? Mi vida eres tú, Cristo, y confiamos en ti, Señor. Pido también, Señor, que les seas iluminados los ojos del corazón para que sepan, Señor, a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder y favor a los que creemos en nuestro Señor. Cada mañana, Señor, abres los ojos de nuestros corazones, Señor, y nos llenamos, Señor, con tu asombro, poder de resurrección, Señor. Cuando buscamos tu rostro, Señor, nos llenamos con esperanza eterna, Señor. Nos deleitamos, Señor, en tu gloriosa riqueza, Señor. Somos salvos, Señor, por el poder de creer, Señor Jesús, en Cristo Jesús, Padre. Ilumina, Señor, nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, Padre. Señor, que tu Espíritu, Señor, esté siempre con nosotros, Señor. Padre, tus palabras, Señor, son perfectas, Señor. Habla, Señor Jesús, a tus siervos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día, Señor. Sabemos que tenemos este gozo de creer en ti, Señor Jesús. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Cristo, te amamos, Padre. Qué increíble gozo, Señor Jesús, nos invade el alma, Señor. Te amamos, Señor, y tu amor para nosotros, Señor, es grande, Padre. No se puede expresar, Señor, con las palabras, Señor, esta gloriosa alegría, Señor, que sentimos, Padre, cada instante, mientras tu luz, Señor, matutina, Señor, nos da, Padre, nuestro rostro, Señor, cuando nos levantamos cada día, Señor. Sacias, Señor, nuestra alma, Padre. Sacias nuestro espíritu, Señor, con tu palabra cada día, Señor. Padre, quédate con nosotros en todo tiempo, Señor. No nos dejes, Padre, caer en tentación, Señor, sino que ilumina nuestro rostro cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar solo en ti, Señor. Queremos andar, Padre, en tu sabiduría divina, Señor. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no te tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Gracias, Señor, por esos proverbios, Señor. Señor, deseo hacer aquello para lo que me
creaste, Padre, Señor. Queremos hacer aquello, Padre, para los que nos creaste, Padre. Venimos a ti de día en busca, Señor, de tu dirección para nuestras vidas, Señor. Padre, tengo mis propias ideas de cómo quieres que te sirva, Señor, que engrandezca tu reino aquí en la tierra, Señor, que provea para mi familia, para mi iglesia y para mí mismo, Señor. Sin embargo, Señor, necesito, Padre, de tu sabiduría, Señor. ¿Qué ruta debo de seguir, Señor? ¿Cuándo debo de empezar? ¿Cuándo debo de ir? Guíame, Señor, dentro de las aguas que has establecido para nuestras vidas, Señor. Aunque tengamos nuestros propósitos, Señor, aunque tengamos, Señor, nuestros deseos, Padre, queremos, Señor, que tú seas, Padre, nuestra sabiduría y no la de nosotros, que podemos tener nosotros, sino que tú seas nuestro glorioso camino, Padre, que todo lo que hagamos y deseemos, Señor, sea tu voluntad, Padre. Queremos, Padre, seguir la ruta que tú has planeado, Padre, desde antes de la fundación del mundo, Señor, en la cual tú nos elegiste, Padre, en la cual tú ya nos conociste, Padre. Queremos estar, Padre, en esa voluntad, Señor, que tú ya tienes para nosotros, Padre. Nos regocijamos, Señor, porque sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor, y que, Señor, todo lo que hacemos, Padre, sea agradable a tus ojos, oh Señor Jesús. Es lo más importante, Padre. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos, Padre, de que tú te agrades de nuestras vidas, Señor. No por quien nosotros somos, Padre, pero por quien tú eres, Padre, el Todopoderoso. Señor, reconocemos y sabemos, Padre, que tú formaste todas las cosas, Señor. Señor, gracias, Padre, porque tú eres nuestro Creador. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Y en estos tiempos difíciles, Padre, solo en ti confiamos, Padre. Solo en ti nos regocijamos, Señor. Señor, nuestra fe, Padre, de lo invisible que no vemos, Padre, pero lo creemos, Padre. Queremos caminar, Padre, por fe y no por ver, Señor. Queremos, Padre, estar, Señor, sabiendo de que tú estás dirigiendo nuestros pasos cada día, Señor. Padre, no podemos ver nuestro futuro por nuestros pensamientos, Señor, pero sabemos, Padre, de que tú, Padre, nos tienes, Padre, en tus manos, Padre, y tú nos muestras la verdad y nos muestras lo que debemos de seguir, Padre, cada día por medio de tu palabra, Señor, por medio de tus escrituras, Señor, la cual tú diste, Señor, a tus siervos, Padre, en la cual nosotros ahora podemos tener en nuestras manos, Padre. Ahí está todo lo que necesitamos, Padre. Ahí está toda la verdad, Señor. Ahí está toda la vida, Señor. Queremos ser, Padre, como árboles plantados, Padre, sobre corrientes de agua viva, Señor. Que nuestra hoja no cae, Padre, y que damos siempre nuestro fruto a tiempo, Señor. No por nuestras fuerzas, pero porque Cristo está con nosotros. Porque tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad y nos ayuda en cada tiempo. Tu palabra dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en tu ley, Señor, meditamos de día y de noche, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y podemos confiar en tus promesas, Padre, que son verdad para nuestras vidas, Padre. No hay otra verdad más que tu palabra, Señor. Es la única, infalible, Señor, e inerrante a nuestros corazones y nuestras vidas y almas, Padre. Y gracias, Señor, porque en tiempos difíciles podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque estas situaciones, Padre, nos ayudan, Padre, a que nuestra fe crezca, Padre. Que cuando el día malo, que cuando la noche viene, Señor, sabemos que en la madrugada, Señor, nos acercamos a ti y de día, Padre, llega el gozo de nuevo, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Padre, que tu luz siga resplandeciendo en nuestras vidas, Padre. Y conforme a tu propósito, Señor, queremos caminar, Padre. Conforme a tu voluntad, Padre, queremos seguir, Padre. Señor, vamos a seguir en este camino, Padre, pero queremos, Señor, cada día que tú estés con nosotros, Padre. Porque si tú no estás con nosotros, no podemos ir, Padre. Tu apóstol te dijo, Señor, que ¿a dónde más podría ir? No tenía dónde ir. No había otro lugar donde ir. Él te dice, ¿dónde más yo podría ir? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Señor, Él reconoció, Padre, de que tu Hijo amado Jesucristo es la palabra eterna y es la palabra de vida. Y solo en Él hay libertad, en Cristo Jesús. Gracias en tiempos como estos, Padre, que podemos reunirnos, Señor, y apreciar más las cosas que tú nos has dado, Señor.
apreciar la palabra, Señor, apreciar la oración, Señor, apreciar, Padre, los tiempos de ayuno, Señor. Señor, te pedimos, Padre, que nos sigas guardando de todo mal. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están acá, Señor. Los que no están, Señor, te los ponemos en tus manos, Padre, y que ellos puedan, Padre, depender de ti solamente, Señor. Que entendamos, Padre, de que no dependemos del hombre. Que cuando el hombre dice no hay, tú dices sí hay. Que cuando el trabajo se acaba en un lugar, tú abres en otro lugar, Señor. Que cuando nos dicen, Padre, no tenemos, tú dices yo tengo, Señor. Sabemos que tú, Padre, trabajas para bien para los que te aman, Señor. Y esa es nuestra confianza, Padre. Y por eso, Señor, te amamos, Padre, pero no te amamos por lo que tú nos das, Señor. Te amamos por quien tú eres, nuestro Creador y nuestro Dios Todopoderoso. Te amamos, Señor, no porque nosotros queramos, sino porque tú nos amaste primero, Señor. Correspondemos, Señor, a ese amor tan grande, el cual tú has dado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te amamos y te bendecimos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan buenas noches. Amén.